Muy buenas, bienvenido al taller de metacognición o en su caso Inteligencia Emocional 2, segunda parte. Bueno, quiero compartir contigo en este caso todo lo que es el proceso de toma de conciencia y todo lo que está en relación con la integración de los estados mentales, ¿de acuerdo? Espero y deseo que te guste y que sea de tu agrado. Vamos a ver. Antes de nada, poner en contexto todo lo que tiene que ver con lo que son las funciones de las emociones para ser conscientes de lo que realmente nos acontece en cuanto a vivencias y situaciones de nuestro día a día. En primer lugar, nos ayudan a transmitir cómo nos sentimos, ayuda a regular el comportamiento de los demás, facilita la interacción social y es un papel fundamental a la hora de percibir nuestro entorno. Entonces, bueno, como podéis ver, engloba el cómputo general, engloba el todo de lo que se refiere a nuestro día a día y nuestras experiencias o vivencias que tenemos en nuestro entorno. Primeramente con nosotros, a continuación con el resto, con todo lo que es el grupo, con todo lo que es la interacción propiamente social y finalmente con todo el entorno. Vivimos en sociedad, con lo cual formamos parte de un todo. ¿De acuerdo? Parte importante de lo que es la inteligencia emocional tiene que ver con lo que es la iniciación o la toma de conciencia. Entonces, hay muchas maneras de tomar conciencia de realmente lo que es la parte emocional y es necesario tomar conciencia de la parte más íntima de nuestro ser, de nuestro estado. Entonces, bueno, aquí os comparto una serie de circunstancias o de ejercicios o de actitudes que pueden aportar cierto conocimiento o cierta conciencia en cuanto a lo que es nuestro ser. Entonces, en primer lugar, la respiración diafragmática, que se realiza con la parte baja del abdomen y bueno, lleva intrínsecamente una conexión con lo que es el nervio frénico, que es el que inerva a nivel cervical y está en relación con nuestro sistema neurovegetativo. Entonces, la respiración diafragmática como tal es esencial y básica para tomar conciencia de nuestro ser y de nuestra persona o de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Respiración baja abdominal o igualmente llamada diafragmática. Atención al cuerpo tendría que ver con realmente empezar a escuchar o el interaccionar con nosotros mismos, que sería propiamente lo conocido como interocepción, que es el conseguir tomar esa conciencia a través de nuestros órganos, a través de nuestro estado físico, emocional, psíquico, que nuestra parte más íntima nos revela o nos comparte de manera continuada, pero que dado las circunstancias de nuestro día a día o de nuestros quehaceres, nos llevan a cierta desconexión. Otro de ellos sería la atención al movimiento. Indudablemente la parte física o la parte de lo que tiene que ver con el esqueleto, mecánica, es un reflejo propio de nuestro estado interior. La parte física es el espejo del alma. Entonces, indudablemente, si tomamos conciencia de lo que es nuestra parte física, podremos ser conscientes de lo que se relaciona con la parte emocional e igualmente si conseguimos trabajar la parte física con conciencia, podremos incluso llegar a modificar lo que son ciertos contextos a nivel emocional. Emoción y parte física o parte física y emoción están interactuando de manera continuada, ¿de acuerdo? Atención a los sentidos, deberíamos de ser más conscientes de realmente la interacción con todo lo que estamos percibiendo y siendo receptores de información y en muchas ocasiones, en muchos casos, lo que hacemos es abolir o inhibir toda esa información que tenemos y bueno, al final nos genera cierta desconexión con nosotros mismos. Y luego lo que tiene en relación con todo lo que es la atención a la mente. Entonces, la mente es una un gran instrumento, una gran coayuda para llevar a cabo ciertos o determinados procesos en nuestra vida,
pero también se puede volver un enemigo en cuanto a lo que son pensamientos, programas, creencias o planteamientos que llevamos en nuestro día a día, Entonces, bueno, una toma de conciencia sería eso, a través de nuestra parte física, a partir del movimiento, a partir del pensamiento y a partir de los sentimientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo integrar la emoción? Pues primeramente es necesaria una autoconciencia emocional, que es realmente permitirte el conectar con esa parte que te está efectuando o generando cierta animadversión o cierto malestar para que tú seas consciente de que hay algo que no está integrado, que te genera malestar o que tú estás generando cierta resistencia o no quieres integrar o no quieres aceptar, con lo cual la primera toma de conciencia es una autoconciencia propiamente tuya con la emoción. A continuación sería el control de emociones, saber que venimos con unos programas, que esos programas van a estar interfiriendo en nuestro día a día y que esos programas no solamente van a estar interfiriendo, sino que van a incapacitar o van a impedir el que nosotros llevemos un estado de evolución propio de lo que es el ser humano. Entonces, indudablemente, no debemos de alimentar los programas o los patrones con los que venimos, sino que debemos de ir a favor de lo que es la propia evolución y consigo lo que lleva es realmente aceptar bueno, que hay que flexibilizar, que hay que conocerse, que hay que aceptarse, que hay que respetarse y con ello pues una toma de conciencia en cuanto a lo que es el control de emociones, ¿de acuerdo? Y el aprovechamiento productivo de las emociones sería un poco más de lo que hemos estado exponiendo, que sería el realmente qué nos aporta y qué nos brinda el tener la conciencia de saber que tenemos ciertos aspectos que limar, que integrar, que aceptar, que trabajar para obtener un beneficio a nivel evolutivo. ¿De acuerdo? Aspectos de la madurez emocional, pues ser consciente de las propias emociones, capacidad de aceptar las emociones como positivas, amplitud de experiencia emocional, distinguir entre sentir, emoción y expresarla. Como podéis ver, al final es un cúmulo de circunstancias las que se dan e indudablemente lo primero es ser consciente, ver realmente lo que te está aportando como crecimiento, como parte positiva esa emoción. La amplitud de experiencia es el poder contrastar siempre y cuando seamos capaces de obtener una integración, una aceptación de lo vivido, podremos obtener cierto grado de sabiduría, tanto en cuanto que la experiencia vivida no sea integrada, no nos aportará ese proceso de sabiduría, dado que si algo no se integra, lo estamos rechazando o estamos generando cierta resistencia. Entonces, toda experiencia, si es integrada, forma parte de una sabiduría, toda experiencia no integrada, no aceptada, rechazada, no forma parte de una sabiduría. Entonces, con esto lo que quiero decir es que al final la parte emocional es propia de un proceso evolutivo que necesitamos vivenciar. ¿De acuerdo? Otra cosa es que no tengamos las herramientas o que no sepamos cómo afrontarlas o que nuestra cultura, nuestro programa, nuestras creencias nos lleven, nos evoquen a pensar que no tenemos posibilidad de tratar las emociones o que no forman parte de nuestro yo, ¿de acuerdo? O que no podemos mirarlas porque hay mucho sufrimiento, ¿de acuerdo? Ahora veremos poco a poco. Bueno, importante recalcar lo que es el temperamento, que sería el estado de ánimo que caracteriza nuestra vida. Es algo que está genéticamente determinado. E igualmente las lecciones emocionales que adquirimos o recibimos en la infancia pueden tener un impacto profundo. Era lo que veníamos diciendo. Todo lo que son creencias, programas propios de la infancia, vividos en el seno familiar, van a llevarnos a generar pues, esas programaciones, esas creencias que finalmente son limitantes. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que hayas oído en casa, pues si no te esfuerzas no vas a tener recompensa. Bueno, pues son cosas que se adquieren de pequeño, se quedan grabadas y al final pues piensas que todo tiene que ser con sufrimiento para obtener una recompensa y a veces no es desde el enfoque del sufrimiento, sino desde la voluntad, desde la parte más propia de lo que es un don o lo que es el tener ciertas actitudes
para obtener algo, para un talento, y no tanto desde el esfuerzo físico o mental de querer obtener algo sin previamente tener una conexión contigo mismo. ¿De acuerdo? Genéticamente viene determinado, con lo cual pues hay una influencia a nivel familiar o de seno familiar importante. ¿De acuerdo? Los tipos de temperamento que podemos encontrarnos son el tímido, abierto, optimista y melancólico. Cualquiera de estos 4 los conocemos todos. En algunos momentos hemos podido compartir con alguien o en nosotros mismos ciertos procesos. Indudablemente no somos arquetipos marcados por un solo elemento a nivel de lo que es el temperamento, sino que vamos con cierta dualidad, vamos balanceando en determinados ámbitos en los que, bueno, pues al final en un determinado momento puedes optar por ser un poco más optimista, en otro puedes ser un poco más abierto y, bueno, vas de alguna manera interactuando con los tipos de temperamento que vamos teniendo, pero siempre hay algo más intrínseco a lo que es tu persona, por lo que hemos dicho, por los programas, por la vivencia, por tu propio temperamento o por las creencias, ¿de acuerdo? O seno familiar. Los estados anímicos, estaríamos también hablando de lo que podría ser lo que es la melancolía, la depresión y la ansiedad. La melancolía es un estado que se retroalimenta, es una parte mental que requiere, necesita y demanda el estar alimentando ese proceso. Al final nos volvemos esclavos de nuestra mente y al final es la mente la que nos está manteniendo en un estado el cual en muchos casos es destructivo, es caótico. Y bueno, la melancolía formaría parte de ese proceso en el cual nosotros, incluso aunque resulte extraño, podemos llegar a retroalimentar ese estado, ¿de acuerdo? La depresión estaría más relacionada con un pasado, con quedarte anclado a un pasado no resuelto o a una vivencia del pasado. Y la ansiedad lo que lleva consigo es más relacionado con lo que es el futuro, que sería el estar siempre pensando, el estar siempre condicionado a un futuro o a un futuro cercano, el no vivir el presente, el no permitirte vivir en el aquí y en el ahora. ¿De acuerdo? Bueno, ante un estado de preocupación lo que podemos encontrar es que hay varias posibilidades y varios aspectos a tratar. Uno de ellos sería que nos aporta posibles respuestas, la preocupación. Una de ellas sería la solución, encontrar bueno, pues el aspecto más positivo o encontrar una salida a un cuestionamiento en el cual se solventa el problema o el planteamiento. Por otro lado, podría haber una no solución. Entonces, esa no solución indudablemente nos va a llevar a un proceso más de ansiedad, más de inquietud, de desasosiego y con ello más preocupación. Que indudablemente, al final, si es mantenido durante mucho tiempo o está mantenido durante un largo proceso de tiempo, lo que nos puede generar son fobias, obsesiones y ataques de pánico. Entonces, bueno, ante determinadas circunstancias de la vida, si no reparamos o no somos conscientes de aquello que estamos vivenciando, se genera un patrón, se genera un quiste emocional, se genera un parche en el cual el propio organismo, el propio ser protege esa emoción, pero queda como enquistada y queda de alguna manera pues marcada durante todo el proceso en el cual nosotros podemos estar vivenciando cierto aspecto similar al que hayamos vivenciado en ese sentido. Entonces, cada vez que vivenciamos algo que resuene o que tenga esa sensación parecida a la que vivenciamos y no resuelta, nos va a llevar pues, a un proceso mantenido en el tiempo de una fobia, una obsesión o un ataque de pánico. ¿De acuerdo? Nos hace vivir en un estado de estrés desmesurado. Bien, para bajar la preocupación, bueno, básicamente lo que hemos estado hablando, conciencia de uno mismo, ¿de acuerdo? Registrar lo antes posible el proceso de preocupación, es decir, qué es lo que nos está preocupando, cuál es la causa, por qué nos está preocupando y realmente ser conscientes del proceso que estamos vivenciando. No girar la cabeza o no poner un parche a algo que realmente no tiene sentido. La postura crítica ante las creencias de esa preocupación, es decir, tenemos que ver
cuál es la realidad y qué es lo que nos genera en cuanto a lo que son vivencias o creencias o programas adquiridos en nuestra infancia o en nuestro pasado. Ver si es equilibrada o es desproporcionada esa preocupación que tenemos, porque bueno, para uno puede ser simplemente pues, cierta inquietud y para otro puede ser algo desmesurado y algo que sobrepase como preocupación, ¿de acuerdo? Darle la vuelta siempre a las cosas, ver la parte positiva de lo que nos puede estar brindando y para qué nos sirve esa experiencia como tal, a nivel vivencial, ¿de acuerdo? A nivel de vivencia. Y ver lo que no solamente percibes, lo que te aporta, sino el crecimiento que realmente puedes desarrollar en base a esa circunstancia que estás vivenciando. Bueno, como emoción podemos tener la rabia. Se generan catecolaminas y lo que te puede dar es un proceso de huida o de lucha. Muchas de las emociones a nivel de lo que es el cerebro reptiliano nos va a evocar a tener esa conducta de combate, de huida o de freezing, de congelación. No son más que procesos propios integrados desde hace millones de años a nivel de lo que es el cerebro del humano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, parte de la rabia va a ser gestionada por la amígdala, que es la que va a dar ese aporte de adrenocortical, que es en las glándulas suprarrenales el que esté segregando ese cortisol para que nosotros actuemos de una manera o nos afecte de una manera. Y el adrenocortical, en este caso en lo que es la glándula suprarrenal, segregando lo que es el cortisol, va a generar pues, un estrés que es mantenido durante largo tiempo a nivel del organismo, generando pues, alteraciones o bueno, gastos o generación de catabolitos, de desechos o de procesos de estrés que no son propios ni óptimos para el organismo. Decir que, bueno, con respecto a la rabia, como emoción, forma parte de una no comprensión, de una no aceptación, tiene que ver con una parte egoica, indudablemente, y viéndolo, mirándolo desde una parte o de una perspectiva más productiva, lo que podemos percibir es que a través de la rabia podemos ejercer o ejecutar una acción o una respuesta de manera positiva, siempre y cuando no sea destructiva ni contra nadie ni contra nosotros mismos, para salir de esa zona en la cual estamos retenidos o estamos de alguna manera alimentando o retroalimentando por circunstancias de comodidad o de no querer salir de la zona de confort o lo que sea. Entonces, a través de esa rabia, bien utilizada y siendo consciente, puedes aprovechar ese empuje para afrontar un cambio en tu vida o un cambio en una determinada situación que te está de alguna manera afectando. ¿De acuerdo? Toda emoción es óptima siempre y cuando se le sepa dar un sentido o seamos conscientes de lo que realmente nos puede llegar a aportar. ¿De acuerdo? Con el control de la tristeza veríamos un poco la parte que envuelve lo que es la emoción de la tristeza. Es el estado del cual más gente quiere despojarse cuando lo sienten, pero al mismo tiempo el vivenciar esta emoción te permite ser consciente, ser más reflexivo, más introspectivo y permitirnos evolucionar. Al final el miedo no es más que una situación generada por nosotros mismos, por una falta de control, por un desasosiego, por una salida de lo que es la zona de confort. E indudablemente, perdón, la tristeza, lo que nos evoca es a un proceso introspectivo con nosotros mismos y el ahondar en ese estado en el cual nos puede evocar o nos puede llevar a situaciones en relación con nuestro niño interior o nuestra infancia, y esa desconexión con nosotros mismos nos puede llevar previamente a un proceso de rabia y luego posteriormente a un proceso de tristeza porque no tenemos esa conexión y nos sentimos desvalidos. Entonces, la tristeza como tal es un proceso propio también de tomar conciencia en cuanto a lo que es ese vacío interior que nosotros tenemos, que muchas veces intentamos rellenar de manera superflua con materiales o con otras personas que nos aportan esa carencia que nosotros tenemos, pero que en el fondo disponemos, pero no somos conscientes de ella.
Y la tristeza lo que te puede ayudar es realmente a ser consciente de que hay algo en tu interior que no está completamente integrado o con cierta carencia. Entonces es un momento de introspección, de ver qué es lo que ocurre ahí, y hay muchos casos de trabajar con tu niño interior, que es donde viene cierta desconexión. ¿De acuerdo? De la depresión, bueno, si bien la tristeza puede ser útil, la depresión no lo es. Este estado genera confusión, imposibilidad de concentrarse, pérdida de memoria, además de insomnio, apatía, nerviosismo, a la vez que desasosiego. Indudablemente la depresión como tal como su nombre propio indica, es un depresor, baja todo, inhibe todo, y a nivel funcional y a nivel propio de lo que son los sistemas del organismo, se deprimen y quedan a un metabolismo basal, por así decirlo, en el cual no hay ningún tipo de motivación, no hay ningún tipo de empuje ni de voluntad para ejecutar nada, y al final es un desasosiego continuo, dado que no encuentras nada que te pueda aportar cierta conexión o cierto empuje o cierta voluntad para llevar a cabo un proceso de salir, ¿vale? De realmente abandonar ese estado de depresión. La depresión se presenta, pues, con un cuadro que suele estar relacionado con agotamiento. Indudablemente la parte de la psique aniquila o hace un desgaste a nivel energético y emocional bestial, con lo cual lo que genera es agotamiento. No hay ningún tipo de escasa de motivación, con lo cual se genera una escasa motivación y no estás realmente conectado por hacer nada ni para hacer nada. Falta de energía, lo que estamos diciendo, a nivel psique, de la psique, lo que genera es mucho agotamiento, con lo cual la energía se desvanece y, bueno, pues al final genera una falta de voluntad, un aletargamiento y una falta de motivación como tal. Y poco rendimiento. Indudablemente, si a nivel mental no estás bien, no puedes exigir al cuerpo grandes demandas de energía ni de situaciones en las que tengas que afrontar una respuesta o un estado de conexión. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la reestructuración cognitiva, tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, eso ayuda muchísimo a ser más amplio el abanico para poder afrontar los cambios y las situaciones que nos vienen. Los estados de ánimo positivo favorecen en la resolución de los problemas o dificultades. Es necesario ver la parte positiva de las cosas que nos ocurren, aunque en un principio no seamos capaces de observarlas y veamos que es todo negativo. Siempre, siempre, siempre tiene que haber una parte positiva en la vivencia que tenemos como emoción, ¿de acuerdo? Los estados de ánimo pueden llegar a modificar los pensamientos, indudablemente. Cuando nosotros cambiamos de vibración o cuando cambiamos de frecuencia, la parte más mental se modifica y es simplemente un acompañante a lo que es la parte más energética, más vibracional de lo que es el ser humano, con lo cual nuestro cambio de percepción o nuestro cambio de, de- de aspecto en cuanto a lo que es la emoción o la metacognición sería relacionado o estaría relacionado propiamente con lo que son también aspectos de lo que tiene que ver con la mente y con nuestros estados de ánimo. Estados positivos hacen rememorar momentos positivos y nos llevan a emprender acciones más arriesgadas y más aventureras. Indudablemente, siempre tenemos cierto apoyo en rememorar cosas positivas que nos pueden brindar el poder afrontar nuevos retos y nuevas motivaciones. Eso no quiere decir que tengamos que vivir en un pasado anclado o que tengamos que estar comparando siempre con situaciones del pasado, pero sí podemos en algún momento rememorar o recordar algo que nos ayude a mover o a generar cierta voluntad o cierta motivación en algún aspecto o en algún encuadre de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, de las inteligencias personales, decir que el conocimiento es el conocimiento de las propias emociones, capacidad de controlar nuestras propias emociones, capacidad de motivarse uno mismo, reconocimiento de emociones ajenas
y control de las relaciones. Como podéis ver, al final la inteligencia emocional engloba todo lo que es de ámbito endógeno y exógeno, es decir, de tu parte interna, de tu yo, más todo lo que implica las relaciones a nivel social y a nivel de colectivo, ¿de acuerdo? La inteligencia interpersonal estaría más relacionada con la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas, es decir, el posicionarte en su vivencia, el empatizar, bueno, el tener esa fraternidad, esa conexión con esa persona y realmente el vivenciar un poco la situación que pueda estar teniendo en sus propias carnes o en su propia persona, ¿de acuerdo? Esa sería la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapsíquica sería satisfacción interna que podemos experimentar cuando nuestra vida se halla en armonía con nuestros sentimientos. Cuando realmente estamos en una vibración óptima, con una frecuencia y en un estado óptimo, lo que hay es una coherencia entre cerebro y corazón. En este caso sería corazón y cerebro, dado que el corazón para mí es el que marca la conciencia de lo que marca realmente el bienestar con uno mismo. Entonces el cerebro simplemente es el que genera una serie de segregaciones, o sea, de segregar unas sustancias, unos neurotransmisores que previamente son dictaminados o son dictados por el corazón, y eso al final lo que genera es que haya una interacción entre el corazón y el cerebro, pero siendo el corazón el jefe de orquesta y el que genera esa armoniosidad o ese bienestar que podemos brindar o presenciar en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Las diferentes inteligencias personales que nos podemos encontrar: coeficiente intelectual alto en hombres, coeficiente intelectual alto en mujeres, inteligencia emocional alta en hombres e inteligencia emocional alta en mujeres. Como podéis ver, se hace diferencia o hacemos diferenciación entre lo que es el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Entonces, a continuación os muestro las diferencias que podemos encontrar. El coeficiente intelectual alto en hombres serían personas entregadas al mundo de la mente, pero en desconexión con el mundo personal. Es un poco a lo que tendemos cada vez más, por lo que hablábamos en el taller 1 de inteligencia emocional. Al final nos estamos desconexionando o desconectando de nuestra parte más íntima, de nuestra parte álmica, y cada vez somos más virtuales y somos cada vez más tecnológicos, y cada vez nos lleva a esa desconexión, con lo cual es gente que con un alto coeficiente intelectual funcionan muy bien en cuanto a lo que son las demandas propias de lo que es el sistema, pero que por el contrario tienen una desconexión propia con ellos mismos de lo que son sus emociones, ¿de acuerdo? Suelen ser gente fría, calculadora, exigentes, predecibles y muy productivos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se busca y lo que se tiende cada vez más a nivel social. Gente que ejecuta, lleva a cabo procesos y no cuestiona mucho, no entra en ningún tipo de divagación o de cuestionamiento en lo que se refiere a su plano más emocional o más íntimo como ser humano, como persona, ¿de acuerdo? Coeficiente intelectual alto en mujeres serían personas que tienen confianza intelectual, personas que expresan claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas, presenta amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales y genera un estado de cierta ansiedad, tendencia a la preocupación y culpabilidad, junto con un proceso que no muestra propiamente en su relación con la parte social de enfado, ¿de acuerdo? Entonces serían mujeres que tienden a estar en un estado muy de competitividad, de mucha exigencia y, por el contrario, de poco mostrar su parte más íntima, o de querer poner un telón o poner una protección para no mostrar su parte más débil, ¿de acuerdo? Volveríamos otra vez a hacer alusión a los estados en los que estamos vivenciando hoy en día nuestros ámbitos laborales y de desarrollo laboral y en algunos casos personal, ¿de acuerdo? Inteligencia emocional alta en hombres
Personas equilibradas, extrovertidos, alegres, afables y cariñosos. Vida emocional rica y apropiada, buen estado tanto físico como emocional y se sienten bien con ellos mismos. Bueno, al final la inteligencia emocional en este caso lo que nos brinda es un bienestar tanto físico como mental como espiritual. Al final no podemos desligarnos de la parte física ni tampoco de la parte espiritual y solamente enfocarnos a la parte mental. Entonces, al final, si queremos encontrar un equilibrio y queremos realmente balancear de manera correcta, necesitamos trabajar tanto la parte física como la parte mental como la parte espiritual. Entonces, finalmente el coeficiente intelectual puede resultar importante en determinadas circunstancias, pero es muchísimo más importante lo que es propiamente la inteligencia emocional, que es la que te va a dar posibilidad, herramientas para poder llevar a cabo tu día a día y evolucionar como persona, y no solamente a nivel personal, sino a nivel propiamente de grupo, a nivel colectivo, brindando, ofreciendo, empatizando, ayudando, fraternizando, lo que sea, ¿de acuerdo? La inteligencia emocional alta en mujeres, personas enérgicas, visión positiva de su persona, para ellas la vida tiene un sentido, expresan fácilmente sus emociones, soportan bien las tensiones, alegres, amistosas, espontáneas y no se ahogan en preocupaciones. Serían personas, en este caso mujeres, que están muy avanzadas, que están muy conectadas, que dejan de lado ciertos prototipos que marcan el sistema. Eh, hay un taller que es el de la conexión de la mujer, que para mí es uno de los talleres que más me gusta, por todo lo que lleva implícito en cuanto a lo que es el conocimiento de uno mismo como persona, y en este caso más con la mujer. Y al final son mujeres que están fuera de lo que es la competitividad y están más desde el plano de evolución, desde lo fraternal, desde la figura como madre, como mujer, como esposa, como hija, y lleva consigo pues un proceso evolutivo muy propio y muy bonito como tal. ¿De acuerdo? El cambio, siempre lo digo, a nivel social y a nivel evolutivo, viene y vendrá por parte de las mujeres. ¿Vale? Es así de claro. El hombre pinta poco en este sentido. Simplemente puede acompañar, pero quien hace el cambio evolutivo y quien realmente puede brindar mucho a nivel social es la mujer. ¿De acuerdo? Las habilidades a trabajar serían las habilidades emocionales, habilidades de conducta y habilidades cognitivas. Cada una de ellas las veremos ahora. Las habilidades emocionales es el proceso capaz de identificar y de etiquetar, las emociones, expresar los sentimientos, evaluar intensidad de sentimientos, controlar los impulsos y reducir el estrés. Al final es interactuar con nuestro día a día. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos mal? ¿Por qué nos hace sentirnos mal? Permitirnos expresarnos, darnos el entendimiento, la comprensión de que es un proceso que es propio de nuestra persona, que es nuestra percepción, que tiene que ver con unas vivencias, con unas creencias, con unos programas, con una cultura, con una religión, con un seno familiar, con una tribu, ¿de acuerdo? Controlar e interactuar con lo que realmente nos brindan los aspectos emocionales. Habilidades de conducta serían no verbales a través del contacto visual, facial o tono de voz, gestos, que tanta información nos brinda y que, que es un complemento en cuanto a lo que es puramente el ser humano y que es tan importante de analizar y de tener en cuenta. La parte verbal es escuchar a los demás, enviar mensajes claros y participar en grupos. Y pues todo lo que tiene que ver con el tono de la voz, gestos, a nivel facial y demás, nos va a dar muchísima información, ¿de acuerdo? Tanto de nosotros como de la gente con la que interactuamos. Las habilidades cognitivas estarían relacionadas con comprender las conductas, tanto de nosotros mismos como la de la gente que nos rodea o que comparte con nosotros algún tipo de experiencia o de vivencia, mantenerte positivo ante la vida. Indudablemente los estados anímicos influyen muchísimo en la toma de decisiones o en las perspectivas que tomamos de cara a ciertas circunstancias que vivenciamos, y conciencia de uno mismo. Volvemos otra vez a conectar con nosotros mismos. Hablar con uno mismo, diálogo interno, debemos de apaciguar, debemos de contrarrestar todo ese reproche, toda esa culpa,
todo ese miedo que nos invade, debemos de interactuar con nosotros mismos, saber leer e interpretar los indicadores sociales, o sea, indudablemente vivenciamos cosas o se nos brindan espejos a nivel social que nos pueden dar mucha información de cómo nosotros estamos actuando y tener esa inteligencia emocional, una vez más, de interactuar y ser partícipes o adelantarnos a ciertos procesos en los que podamos aportar algo. Dividir en paso las tomas de decisiones y resolución de problemas. El problema en sí es cómputo general, pero si lo dividimos o lo diversificamos, veremos que al final se vuelve menos complejo, se puede tratar de muchas maneras y nos puede aportar cierta tranquilidad, ¿de acuerdo? Y comprender los puntos de vista de otros. Posicionarnos en la perspectiva que puedan tener otras personas por circunstancias X, ¿de acuerdo? La depresión mundial que podemos estar vivenciando en estos días, en estos momentos, es la melancolía, la insensibilidad, la desesperación y la desconexión. La melancolía, como hemos dicho, es un estado que desgraciadamente uno retroalimenta, puede ser por intereses, porque obtiene beneficios o porque llama la atención de alguien o de algo, o porque puede explotar una situación que le es beneficiosa, es así. Puede estar acompañada también de cierto victimismo. La insensibilidad es un poco el proceso que nos invade en esta sociedad en la que vivimos de no querer empatizar o sensibilizarnos con nada ni con nadie, entonces nos volvemos cada vez más insensibles y menos humanos, pero es propio de lo que realmente vende el sistema o vende la sociedad. La desesperación es por la pérdida del control. Puede ser desde un ámbito de desconexión, porque lo más mínimo te saca de tu zona de confort y eso te puede generar cierta desesperación, o el cómputo general de circunstancias de tu vida que son tan sumamente agitadas que te puede llevar a un proceso de desesperación, porque realmente ves que no eres el que controla o el que maneja tu psique, tu parte emocional, tu parte espiritual y tu estado en general, ¿de acuerdo? Y la desconexión pues sería el cómputo general de una no integración en lo que es pues tu parte física, emocional y espiritual, ¿de acuerdo? Conllevando pues eso, a un sufrimiento o a un dolor. Para reequilibrar la vulnerabilidad de la emoción, esencial dormir bien, realizar ejercicio físico necesario, buenos hábitos alimenticios, importantísimo, evitar drogas y sustancias contraproducentes, es evidente, ¿vale? No son nada más que procesos de escapismo, y realizar actividades que generan bienestar. Buscar motivaciones, buscar ocio, buscar cosas que realmente resuenan contigo, te agradan, te aportan, te hacen expandirte, te hacen pues poder compartir, el poder aportar, y es necesario en el ser humano. El ser humano está hecho para compartir, convivir y relacionarse. Entonces es importante eso y tener en cuenta en la parte física, la parte mental e indudablemente la parte metabólica, que estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con alimentación. Buenos hábitos y no hacer excesos, ¿de acuerdo? Con penetración o rapport, pues estaríamos hablando propiamente de lo que implica cuando realmente tú estás con alguien en el momento de compartir o de estar interactuando, y bueno, pues se suceden una serie de circunstancias bueno, pues que aportan el que realmente haya una aceptación por las dos partes, una integración, y que haya un equilibrio y una buena vibración, una buena frecuencia. Entonces, indudablemente, si queremos que haya una interacción, una compenetración o un rapport, necesitamos una atención absoluta, sin distracción. ¿Qué significa esto? Tendemos a ser esclavos de la mente, y la mente al final lo que nos lleva es a que podamos ejecutar muchas cosas de manera
simultánea, pero generando como tal ninguna concentración en lo que se está ejerciendo. Entonces, si realmente queremos formar parte de lo que se nos está brindando como mensaje en cuanto a lo que es la conversación con la otra persona, necesitamos tener la atención absoluta. Necesitamos tener atención absoluta en la forma de verbalizar, en sus actos en cuanto a lo que son movimientos, a su voz, a su mensaje como tal. E indudablemente eso nos dará una información que nos puede brindar el posicionarnos de manera equitativa o de manera equilibrada en su percepción o en su estado emocional. La sincronía no verbal, estaríamos hablando de esa parte en la cual ves que los gestos, la forma de actuar, el posicionamiento se equipara en las dos partes, y es porque está habiendo un equilibrio en el cual las dos personas están interactuando y están haciendo una simbiosis en cuanto a lo que es el proceso de aceptación o de integración de lo que es la emoción o la empatización como tal, ¿vale? El aspecto kinestésico sería más propiamente de lo que es el movimiento, de lo que genera el movimiento como tal, de lo que nos está aportando el movimiento en cuanto a lo que es la interacción. La positividad sería aquello que nos ofrece o aquello que de alguna manera nos brinda el estar en esa situación de escucha o de integración de cosas, de aceptación o de aprendizaje. Y por último estaría relacionado la interconexión con la parte cerebral del frontal izquierdo. De acuerdo, que estaría más relacionado, pues como veíamos en el taller 1 de inteligencia emocional, estaría más pues con el bromear, el ser más cercano, el ser más distendido, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, al final tenemos la capacidad para poder modular distintas situaciones en cuanto a lo que se refiere en nuestras relaciones, y la capacidad que podamos tener de afrontar esa modulación nos va a dar consigo pues un beneficio no solamente a nivel personal, sino que podamos interconexionar con esa persona y podamos interactuar también a nivel vibracional y a nivel de frecuencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, somos seres que necesitamos conexión, que necesitamos esa interacción entre nosotros, e indudablemente esa fraternidad que se da es necesaria previamente cierta empatía en cuanto a lo que se refiere al trato del ser humano. Entonces es necesario que conectemos con esa parte que tan esencial y tan básica es, que es el reconocimiento de nuestras emociones y el del resto de seres que conviven con nosotros, ¿de acuerdo? Pues este sería el taller de inteligencia emocional 2. Como podéis comprobar, sería el cómputo general de todo lo que engloba el primer aspecto del taller 1 en cuanto a lo que es emoción, inteligencia emocional, y este segundo en cuanto a lo que es también el proceso de integración y de interactuación en lo que se refiere en lo social y en lo personal, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero que te haya gustado, te mando un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.